Hoy vamos a hablar de quién es Dios. ¿Se recuerdan que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios: cuídate de no olvidarte de tu Señor? Y ya sabes que incluso en el cristianismo entre nosotros es muy fácil para nosotros desviarnos de la identidad y el carácter majestuoso y soberano de nuestro Dios. Es muy fácil. Así que hacer una pregunta de quién es Dios es una excelente pregunta, y nosotros nos sorprenderíamos si le preguntáramos a la gente verdaderamente quién es Dios. Vamos a obtener preguntas de todo tipo, respuestas de todo tipo, pero aquí hay una. Alguien dijo: nadie, Dios es nadie, olvídatelo, allá en la casa no existe nadie. Otros dirán que hay una fuerza cósmica, pero que esa fuerza cósmica a nosotros no le importamos. Eso. Incluso hay personas que han llegado a la conclusión que Dios ya se murió, que era algo antiguo, que ya eso no existe. Y mucha gente, la mayoría de la gente posiblemente ha fabricado su propio Dios. Y yo creo que eso es lo que vivimos en el día de hoy. Incluso en el año 1600 por allá, Voltaire dijo esta expresión: Dios hizo al hombre a su imagen, a su propia imagen, y el hombre le ha devuelto el favor. Y eso no ha cambiado. Le voy a dar un segundo para que piense en esa expresión. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ha hecho a un Dios a la imagen del hombre. ¿Entienden? Y fíjense, Voltaire dijo eso en el año 1600. ¿Es algo diferente hoy? Para nada. Eso no cambia. Pero ¿quién es Dios y cómo es Dios realmente? Es muy importante que nosotros hablemos de eso hoy. Y nosotros, para empezar, vamos a primero, como preámbulo, a entender 4 verdades abundantemente claras en las Escrituras sobre quién es Dios. Número 1, Dios es un solo Dios. Dice en Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y si queremos un término teológico para eso, eso es lo que se llama monoteísmo. Quiere decir, hay un solo Dios. También que Dios existe en 3 personas, o sea, Él es un solo Dios, pero manifestado en 3 personas. Eso también no es discutible. Que Dios es espíritu, que Dios no es un cuadro con un ojo en el centro. ¿Quiénes han visto ese? Dios es espíritu, pues dijo Jesús, nadie ha visto al Padre, sino el que vino, descendió del Padre, que fue el Hijo. Y que Dios es creador. Recuerdan Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó. Así que un Dios en 3 personas, su esencia es espíritu y Él es la fuente de todas las cosas, el creador de todo. Pero en lugar de nosotros extendernos extensamente hablando de esas cosas importantísimas, vamos a ver quién es Dios en sus atributos de justicia y misericordia en el libro de Nahum, capítulo 1, el versículo 2 al 7, lo vamos a leer un ratito, para que no encuentre, eso se puede volver una competencia, encontrar Nahum, ahí está justo después de Miqueas, y usted dice, yo no sé dónde está Miqueas. Bueno, después encuentre al libro de Daniel y empiece por los profetas menores, y va a encontrar a Joel, Oseas, Nahum, Miqueas, todos ellos, ¿ok? En el primer capítulo de Nahum tenemos la introducción de una profecía específica contra la ciudad de Nínive. Y Dios está trayendo venganza sobre los asirios, particularmente sobre Nínive, el cual era su capital, por cómo han tratado al pueblo de Israel. Ya habían sido responsables en gran medida de arrastrar a las 10 tribus de Israel al cautiverio. Y ahora venían con fuerza militar contra Ezequías. ¿Recuerdan el rey Ezequías? Y eso era bajo el mandato del rey Sennacherib de Asiria. Y Dios estaba en efecto diciendo, ya no voy a tolerar eso más. Y así que el libro de Nahum, es un juicio de Dios contra Nínive por la persecución del pueblo de Israel. Fíjense cuál es la razón. Dios, dentro de esta predicción muy específica, encontramos la identidad de Dios en el primer capítulo, porque se basa en la identidad de Dios, que Dios tiene el derecho de juzgar.
Y en este juicio tan importante contra Nínive, la base para ese juicio es el carácter de Dios. Esa es la base fundamental por la que Dios está juzgando. Y en términos bastante espectaculares, Nahum presenta el carácter majestuoso de Dios y nos dice tres cosas. Vamos por lo menos a ver esas tres cosas. Que Dios es un Dios de justicia inflexible, que es un Dios de poder irresistible y es un Dios de infinita misericordia. Entonces, veamos la primera parte, que Dios es un Dios de justicia inflexible. Cuando hablamos de justicia, esto es importantísimo, estamos hablando de un término legal. Y este es un término legal con el gobierno divino en este caso. Y permítame sentar un poco de base diciendo algunas cosas sobre Dios. Debemos entender, Dios tiene el derecho absoluto de gobernar y tiene autoridad sobre todas sus criaturas. Primero porque Él es Dios y segundo porque fue quien las creó. Él tiene ese derecho. Él hace las leyes, Él determina el estándar y juzga bajo sus propios términos. Eso no es negociable. Alguien dijo, un predicador a veces, cuando Dios hace algo, nosotros reaccionamos y dice, pero eso suena como injusto. Pero entonces un predicador dijo, ¿y quién es un injusto decirle al Dios justo lo que es justo? ¿Cómo yo, que soy injusto, puedo decirle a Dios que está justo, que es justo y que no es? Él creó todo bajo su propio placer, Él no tenía por qué hacerlo. Por lo tanto, Él tiene el derecho total y perfecto para establecer los principios por las cuales deben funcionar su creación. Esa es la base sobre la que vamos a trabajar. Debemos entender también que Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, si una criatura se rebela contra su gobierno divino y viola sus leyes, cae inmediatamente bajo el juicio de Dios. Eso lo vimos en la creación. Eso lo vimos a partir de Génesis capítulo 3. La justicia de Dios es incapaz de torcerse o de doblarse, que por su firmeza y constancia no se conmueve ni se doblega ni desiste de su propósito. Ahí no hay quien pueda convencer a Dios de otra cosa cuando Él va a ejercer justicia. Entonces, el destino del hombre en su punto más alto es parecerse o ajustarse o conformarse a la voluntad de Dios. Y si no, incurre en la justicia inflexible de Dios. Leamos Nahum capítulo 1, versículos 2 al 3. Lo que tienen la mayoría, Reina Valera, 1960. Pueden notar alguna diferencia en el texto, pero es el mismo texto. Yo leo Nueva Versión Internacional. El Señor es un Dios celoso y vengador. Esas son dos palabras que usted necesita enmarcar. Señor de la venganza, Señor de la ira, el Señor se venga de sus adversarios. Es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Mire lo que dice la Reina Valera Internacional. La Reina Valera, en el versículo 3, no tendrá por inocente al culpable. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, en primer lugar, de la justicia inflexible de Dios, que Dios es un Dios celoso. Ahora, esas son declaraciones tremendas y poderosas y muestran el lado de Dios que es venganza, celo y ira. Y observe que dice que Dios es un Dios celoso, porque se indigna de los insultos y las impiedades de los hombres que se rebelan contra Él. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Y si algunos dicen, pues Dios es un poco egocéntrico, y le aclaro, egocéntrico no es egoísta. Egocéntrico es una exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarse como el centro de la atención. Bueno, ese es Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios no tiene competencia. No hay nadie al lado de Él, por encima de Él, todo está por debajo de Él. Y como no tiene competencia, Dios tiene el derecho a ser egocéntrico. Dios es Dios, Él tiene ese derecho y nadie está por encima de Él.
Entonces a Dios le molestan las impiedades de lo que revelan a Él, porque suya es la gloria. Vamos a ver por qué Dios es celoso. Y por eso Él exige la gloria de todas sus criaturas. Todo el mundo le debe rendir honor y gloria a Dios. Y cualquier criatura en el universo, en la creación, que se niega a darle gloria a Dios, Él la aparta de su presencia para siempre. O sea, así. Aquellos que pisotean sus leyes, aquellos que ridiculizan su palabra, aquellos que maltratan a sus hijos, son echados de su presencia para siempre. Y la Biblia es muy clara. Dios es un Dios celoso por su propio honor, pero también por su propia alabanza. Y Dios exige honor y alabanza de todas sus criaturas. ¿Recuerdan lo que dijo en Éxodo capítulo 20? Ahí están los 10 mandamientos. 3 al 6 dice, no tengas otros dioses delante de mí. No tengas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo de la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y por el contrario, dice él, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, le muestro mi amor por 1000 generaciones. Es un Dios celoso. No tiene competencia. Y así Dios es celoso por su gloria, no solamente por su gloria y su honor. Dios también es celoso por su amor. Dios es celoso porque ama. Dios es celoso porque ama. Dios se pone celoso cuando a los que Él ama le son arrebatados o maltratados por otra persona. Y así el celo de Dios no es un celo de honor, sino un celo de amor. Y muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento nosotros vamos a ver esto repetido. Estoy celoso por mi pueblo, estoy celoso por mi tierra, tengo celo por las cosas que son mías. Y cuando Dios pone su afecto en algo o en alguien y alguien les roba eso, Dios se pone celoso. Piensen en eso, si Dios ha puesto su afecto y su amor en usted y hay algo o alguien que le está robando a usted, eso Dios es celoso. Y nosotros lo sabemos porque de algún modo hemos experimentado el celo, ¿no? No se hagan. La segunda parte de la justicia inflexible de Dios es que Dios es vengador. Eso es algo que nosotros a veces queremos ayudarle a Dios con eso, pero Él es mejor que nosotros. Mire lo que dice el versículo 2. El Señor se venga de sus adversarios y es implacable con sus enemigos. Y Él reserva la ira para sus enemigos. Y lo que este versículo está diciendo es simplemente repetir lo que dice a través de toda la Biblia. En Deuteronomio 32 dice, mía es la venganza. En Romanos dice, yo pagaré, la venganza es mía. Y no puede una persona violar la gloria, el honor de Dios. No puede una persona pisotear la palabra de Dios. No puede una persona maltratar a quien Dios ama. No puede burlarse y rechazar a Jesucristo y pensar que puede escaparse de su ira. Eso no es posible. Fíjense lo que dice el versículo 3 al final. De ningún modo tendrá por inocente a quién, al culpable. El Señor está furioso con los malvados y nosotros podemos ver eso en todos los salmos casi. Y en el libro de Nahum, él está furioso porque Nínive ha tratado mal a su pueblo. El rey Sennacherib, y toda la revelación de Dios indica que Dios está furioso con aquellos que le rechazan, que se rebelan contra él, que maltratan a sus hijos y que se niegan a amar al Señor Jesucristo. En el comienzo del versículo 3 dice que el Señor es lento para la ira, pero es imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta y las nubes son el polvo de sus pies. Y sabe, la gente dice, bueno, el Señor nunca ha hecho nada. Yo he vivido haciendo de todo en mi vida y no veo ningún juicio. Todo ese fuego del infierno y el castigo y el juicio de Dios, bueno, yo no veo nada, no veo ningún fuego del infierno, no veo ninguna condenación. Dios está allá arriba y es tan poderoso porque no hace nada. Fíjense, eso no es nada nuevo. Recuerdan en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice,
Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día de juicio. Nosotros conocemos toda esa parte de la Biblia y conocemos hasta el versículo 3, mire, el capítulo 3, mire lo que dice a partir del 3. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente que burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará, o sea, se burlará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde los tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra. Que surgió el agua y mediante el agua y por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. ¿Qué les recuerda eso? El diluvio. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Y quiénes nos recuerdan eso? Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien que Él tiene paciencia con ustedes porque no quieren que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, de sorpresa para todo el mundo. Y en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. Cada vez que yo les recuerdo eso a Leandro, él no entiende por qué Dios va a quemar el universo. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberán vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán por el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite ¿qué? Justicia. Dios es un Dios justo. Entonces no podemos confundir la justicia, la paciencia de Dios con la impotencia. Lo que Dios no hace no es porque no pueda. Si Dios no ha hecho algo es porque es paciente, porque quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y nosotros sabemos muy bien que ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios es un Dios de juicio, pero Dios es un Dios de poder intachable. Es en segundo lugar. Dios no es solamente un Dios de justicia inflexible, sino que es un Dios de poder irresistible. El versículo 3 al 6 da una fantástica demostración de lo majestuoso y irresistible que es el poder de Dios. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar y agota los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Son un poder que ni el más grandioso poder nuclear puede contemplar. Él no solamente hace eso con la tierra, sino con el universo completo. Dios, recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 10, 31, horrenda cosa es caer en manos de ¿qué? Del Dios vivo. Porque es un Dios poderoso. Y nosotros vemos a un Dios de justicia inflexible, que es celoso, que es vengador, que castiga a los malvados y que tiene poder para hacer cualquier cosa que Él quiera. Pero para nosotros, lo que creemos en Cristo, lo que hemos escapado de ese juicio, nosotros que estamos bajo ese refugio podemos entender que Dios es un Dios de misericordia infinita. Dios es un Dios de misericordia infinita. Mire lo que dice el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían.
Fíjese, es un buen versículo para tenerlo ahí para el día de la angustia. Él es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Fíjense, lo primero que vamos a ver es que Dios es bueno. Y eso no es tan fácil de digerir para muchas personas. Muchas personas a veces no creen que Dios es bueno porque han pasado por tantas cosas en la vida a lo largo de su historia que les cuesta creer que Dios es bueno. Y mucha gente dice, si tú quieres ver si Dios no es bueno, mira las enfermedades, las muertes, la pobreza, el desorden, los desastres. Mira la venganza, las guerras, que todos nosotros hemos visto eso, todo el que sea contemporáneo conmigo. Y mira todo el horror del mundo. Lo más reciente que hemos visto es una devastadora pandemia que ha matado millones de personas, una guerra que está matando niños, mujeres, ancianos de todo tipo. Si Dios es bueno, ¿cómo puede pasar eso entonces en el mundo? Podemos ir a la palabra de Dios para tratar de contestar eso, que Dios es muy bueno. Primeramente porque Dios revela en su palabra que Él es bueno. Salmo 52:1 dice, la misericordia de Dios es continua o es para siempre. También el 136:1, ¿quién no conoce eso? Dice, el Señor es bueno porque para siempre es su misericordia. Y fíjense lo que escribió Jeremías en Lamentaciones. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová. Y su bondad no solamente se revela en su palabra, sino que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Dios es bueno. Y si nosotros podemos ver la palabra de Dios, también podemos ver que Dios tiene una bondad y una gracia común, pues Él es quien hace llover. ¿Sobre quién? Los justos y los injustos. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra, o de su bondad. Salmo 33, versículo 5. Él es bueno con todos, y especialmente aquellos que le aman. Dios es bueno, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas obran para bien en nosotros. La bondad de Dios no solo se revela en esta área, sino que los creyentes la experimentan. Recuerda lo que dijo Salomón, Primera de Reyes 8:56. No ha fallado ni una palabra de su buena promesa. Y Jacob en Génesis 48:15 dijo, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, ha sido bueno, principalmente con Jacob. Y Dios es bueno, quienes lo conocemos y lo amamos, nosotros experimentamos su bondad todos los días. Todos los días. Y no solamente que Dios es bueno, sino que Dios es una fortaleza en los problemas. Dios es un refugio para nosotros escapar de los problemas. El Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene en sus brazos, dice Deuteronomio 33:27. Es un refugio. El Señor es nuestra seguridad en medio de la aflicción material, física, mental. En el Nuevo Testamento dice que Dios, mi Dios proveerá, ¿por qué? ¿O qué proveerá? Todas mis necesidades, porque Él es un refugio donde yo escapar. Y todos nosotros tenemos que entender que queremos escapar en algún punto de algo, de alguien, de una situación, de las preocupaciones de la vida. Y en tercer lugar, que Dios nos conoce. Dios conoce a los que le aman. Conoce a los que confían en Él. Y eso no significa que Dios le conoce así como nosotros, yo conozco a Rafael, a Joan, a Vanessa, sino que eso significa que Dios tiene una relación íntima de amor con esas personas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y no quiere decir que sabes quiénes son, sino tengo una relación íntima con mis ovejas. Jesús dirá un día a muchos en el día del juicio, apartaos de mí, nunca ¿qué? Nunca te conocí. A personas que profesan conocer a Jesús. Y quiero decir que Jesús no sabe
no quiere decir, perdón, que Jesús no sabe quiénes son esas personas, sino que nunca tuvo una relación íntima de amor con ellos. La palabra conocer implica relación íntima de amor. Y Él ama a los que confían en Él. ¿Tú sabías que Dios te ama? ¿Recuerda lo que dijo el apóstol Juan? Aquel a quien Jesús, ¿qué? Amaba. Él amaba a Juan porque confiaba en él. Y nunca tengas ningún temor en tu mente o en tu corazón absoluto del juicio de Dios si tú tienes una relación íntima de amor con Dios. Dios es vengador, Dios es celoso, pero puede tener absoluta seguridad que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Fíjense, Miqueas capítulo 7, versículo 8, mire lo que dice este pasaje, uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. ¿Qué Dios hay como tú? Es como una poesía. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente del pueblo? No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerse de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Mírelo, qué maravilloso. Eso es misericordia. Y si usted dice, a mí me gustaría experimentar esa misericordia, ¿dónde está disponible? Está disponible en Jesucristo, mi amigo. Ahí es exactamente donde está disponible, porque fuera de ahí solamente hay el juicio incontenible de Dios. Alguien escribió este poema maravilloso, dice, tú eres inaccesible, cuya gran gracia te permitió inclinarte, cuya santidad es inmaculada, pero manejas corazones que se desaniman. ¿Cómo puedes tener tanto amor de mí y ser el Dios que eres? Es oscuridad para mi intelecto, pero luz brillante del sol a mi corazón. Y esa es la forma más hermosa que yo he visto de expresar el Dios de amor que nos ama todos los días a nosotros y que echa a lo profundo del mar todas nuestras iniquidades. Mira, no intentemos o no intentes encajar a Dios en tu molde, a crear tu propio Dios, a cumplir con las normas que tú has establecido para creer que Dios se va a agradar de ti. Por el contrario, pon tu fe en Jesucristo. Y no permitas nunca escuchar la voz del Salvador en un juicio decirte, apártate de mí porque nunca te conocí. Pero escúchalo decir hoy mismo, bien, buen siervo y fiel, entra y regocíjate en el gozo de tu Señor. Dios es bueno para los que confían en Él, para los que aman su palabra.